a todos, bienvenidos a Aprendizaje, el podcast donde desentrañamos cómo la tecnología y especialmente la inteligencia artificial están redefiniendo absolutamente todo en la educación. Así es, Katy. Y hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es la base de todo, la simetría. Esa relación directa entre lo que pide un profesor y lo que tiene que entregar un alumno en esta nueva era de la IA. Sí, claro, Mac. Bueno, es que la realidad es que ya no podemos eh, hacer como si nada estuviera pasando con la presencia de la inteligencia artificial. La verdad es que hoy en día no es lo mismo pedir un trabajo de investigación a como era pedirlo hace apenas, olvídate, 10 años, hace apenas 5 años. Sí. La verdad es que hoy en día con ChatGPT, Copilot o Gemini, a un clic de distancia, pues las reglas del juego cambiaron. De hecho, cambiaron por completo. Y de eso vamos a hablar. De por qué, si un alumno tiene acceso a herramientas súper poderosas como las tiene actualmente, el profesor no puede seguir pidiendo lo que tradicionalmente había pedido. Ahora Ujú. tiene que haber una simetría entre estas dos cosas. Sí, de acuerdo. Katy, Bueno, pues empecemos por lo básico. Nuestro primer punto, el acceso a la IA debería implicar tareas de mayor calidad, más complejas y reflexivas. ¿Tú cómo lo ves en la práctica? bueno, para mí totalmente, totalmente. Fíjate que para mí es bastante simple. Antes una tarea típica era, pensemos en cualquier tema, investiga sobre la Revolución Francesa y haz un Ujú. ensayo de 5 páginas, ¿no? Simple. Cualquier alumno con IA ahora puede generar ese informe en 30 segundos, ¿de acuerdo? Quizás menos, Ajá. quizás menos. Entonces, desde mi perspectiva, el valor ya no está en recolectar información, sino en procesar la información, ¿no? Ese movimiento hacia el pensamiento crítico me parece que es clave. La nueva tarea debería ser, desde el lado de los profesores, usa la inteligencia artificial para generar un resumen de Sí, las causas de la Revolución Francesa, como parte uno, ¿no? claro. Luego, identifica 3 posibles sesgos en este texto, Wow. Ajá. ¿no? Y luego, compáralo con esta otra fuente primaria que el profesor obviamente le Claro. está ofreciendo, Ajá. ¿verdad? Y construye tu propia argumentación. Entonces, para mí, Mac está cambiando, o sea, es que ahora sí estamos obligando a pensar. Sí, ese ejemplo está súper padre, ¿eh? Porque cambia el verbo de la tarea, de la consigna, digamos, de investiga y escribe a analiza, critica y construye. El trabajo cognitivo es mucho más profundo y aquí enlazamos con el segundo punto. Si usas la IA, no puedes entregarlo de siempre. Pues ya no se vale, ¿no? Sí, no, no, de acuerdo contigo. O sea, a ver, la intención sería como entregar un dibujo hecho con plantillas, ¿verdad? Cuando te dieron un pincel y óleos para que lo hagas pues tu libre albedrío, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la herramienta es mucho mejor, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta que te da acceso a muchísima información y por lo tanto el resultado de tus entregables debe ser muchísimo más excepcional. Yo creo que la mediocridad asistida por IA es el nuevo fracaso. Órale. La mediocridad asistida por IA es el nuevo fracaso. Súper, ¿eh? Me voy a apropiar de esa frase, me gustó mucho. Pero esto nos lleva, híjole, a un terreno que es espinoso y estamos hablando de la responsabilidad. Esta responsabilidad es de ida y vuelta. No solo es responsabilidad del alumno de esforzarse más,
sino también del profesor, que tiene que guiar este proceso, tiene que orientarlo. Sí, sí, definitivamente. Fíjate que con relación a lo que mencionas, hemos estado hablando mucho de eso últimamente, Ajá. y es que el profesor ya no es el guardián del conocimiento. Bueno, desde hace mucho, Oh, la ya, verdad es sí. que desde hace mucho hemos estado diciendo esto, ¿no? Que el profesor no es el que tiene toda la verdad, Pero que el sigue, profesor ¿eh? no es Sigue esa tendencia muy marcada. sí, de acuerdo contigo. Pero la realidad es que ahora con estas, tecnologías, el profesor yo creo que se le facilita más ser como Sí. un diseñador de experiencias de aprendizaje, como un guía que enseña a usar estas herramientas de una forma Oh, ética sí. y Ajá. crítica, ¿no? Yo creo que los profesores, de por sí los profesores ya teníamos una responsabilidad Ajá. grande, pero creo que cada día la responsabilidad del profesor es aún más enorme. Yo no sé cómo Sí. lo percibas tú. Absolutamente. Y hablando de ética y crítica, Katy, esto me recuerda a la idea más disruptiva que mencionamos, el portafolio del proceso. Híjole, ¿nos podrías decir en qué consiste exactamente para aclararlo? Sí, claro. Oye, Mac, antes de responder esta pregunta, quisiera pedirle a nuestra audiencia Oh, ok. que reaccionen a nuestro contenido, porque estamos empezando tú y yo en esta nueva aventura de los podcasts y nos encantaría saber si estamos cubriendo las expectativas, nos gustaría saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Sí, es verdad, nos interesa mucho saber si a ustedes creen que es un contenido importante y valioso. Nos gustaría mucho que nos hicieran una manita hacia arriba, un dedo hacia arriba, si les parece bien, pero también se vale que nos hagan una manita hacia abajo, porque eso nos va a ayudar a saber si estamos dándole el interés que a ustedes les interesa. Y eso nos retroalimenta mucho. Y sí, por Sí, favor, háganlo. pues retomemos la pregunta. ¿En qué nos quedamos? Y si te preguntaba sobre el portafolio del proceso, que nos explicaras en qué quiere decir esto, en qué consiste. Sí, fíjate que a mí esto del portafolio me encanta. Cuando estoy hablando de esto, siempre hago a que los profesores imaginen que están pidiendo un ensayo. Y el entregable final ya no es solamente un ensayo Mm, pulido, bonito, de ¿no? acuerdo, sí. Que tenga buen diseño, sino que el alumno debe adjuntar todo, Ah, ok. los prompts que utilizó, las respuestas que obtuvo de la inteligencia artificial X que haya utilizado, las partes que editó, las partes que Ah, desechó ujú. y notas, porque eso para mí es clave, notas de por qué tomó las decisiones, o sea, por qué desechar este parte del texto, por qué quedarme con estas. Y además considero que es muy importante mostrar como un borrador del pensamiento. O sea, el estudiante obviamente sí te entrega un producto final, obvio, pulidísimo, pero tú tienes acceso al portafolio completo del proceso, pero con la crítica. O sea, Mm. esto lo tomé por esto no lo tomé por esto otro, ¿sabes? No nada más, ay, esto lo tomé y aquí va el archivo de lo que tomé y aquí va el archivo de lo que no, porque Sí, pues si claro. no sale a razón de lo mismo. Esa frase que dijiste en este momento es como mostrar el borrador, pero del pensamiento. Híjole, es una frase brillante, creo yo. Y ¿sabes qué? También me la voy a apropiar porque me gustó mucho. Ah, no. No te voy a dar crédito además. No, no es cierto. Con eso transformas la evaluación, ¿verdad? Ya no evalúas sobre el producto final, que puede estar contaminado por muchas razones. Evalúas el proceso del pensamiento crítico. Evalúas cómo interactuó con la herramienta, cómo la cuestionó, cómo la hizo suya. Es una Sí, ventana a su mente. Es la máxima prueba de autoría intelectual, creo yo. ¿Cómo la ves tú, sí, Katy?
Sí, totalmente, totalmente. Es que, como yo lo veo, es que fíjate que no eres un mero transcriptor. Eso creo que es algo que debemos como transmitir. Dejas de ser un mero transcriptor y te conviertes en un curador, en un editor, en un pensador, ¿sabes? Creo creo que hacia allá es a donde Mm, debemos ir. Híjole, Katy, pero pues, tampoco está tan fácil. Hablemos un poquito de los obstáculos. ¿Sabes qué? No todos los estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología. Eh, ¿No crees tú una brecha como que más grande de la que ya existía? Bueno, otra pregunta que nos hacen con Sí, muchísima frecuencia y es un punto válido definitivamente. Creemos, porque sé que es algo que comparto contigo, que la sí, equidad es crucial, eh, y la simetría también debe aplicarse ahí, que fue con lo que empezamos así es. el tema del podcast, ¿no? Si el profesor solicita el uso de estas herramientas, es porque está garantizado el acceso a ellas, porque Sí. está garantizado además el acceso a alternativas gratuitas de open source, como normalmente las conocemos, ¿no? Y hay muchísimas opciones que podemos explorar. Yo les decía ayer en una conferencia a unos profesores, lo importante es que cuando nosotros sugerimos el uso de una herramienta, la que sea, de inteligencia artificial, hablaba ayer específicamente, yo les decía, es porque ustedes ya la probaron, porque ustedes ya exploraron que cualquier estudiante lo puede utilizar y de manera gratuita. No se puede dar por sentado que todos tenemos las posibilidades de pagar suscripciones premium, ¿no? Sí, Eso yo creo que es sí, sí, importante. sí, sí, Ujú. sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y por el lado del profesor, no todos están preparados para este camino, habrá que reconocer. Requiere una formación y, ¿sabes qué? Una voluntad de Uh, reinventarse, que sí, no es menor esta tarea. sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que el aprendizaje es de todos, es inevitable. La verdad es que lo hemos dicho en otras ocasiones, la IA no va a desaparecer porque no nos gusta. La pregunta, una vez más, no es si la uso o no la uso, sino cómo la uso mejor. Totalmente, palabras totalmente ciertas. Le diste al clavo. Para cerrar, Katy, ¿cuál sería tu principal consejo para un profesor que quiere empezar a aplicar esta simetría como le hemos estado planteando? Bueno, yo voy a empezar con las sugerencias, pero también le entras tú después, ¿no? La primera, No me eches el la paquete, ¿eh? primera, sí, sí, sí. La primera sugerencia que yo haría sería que empiece con algo pequeño. Sí, de acuerdo. No hace falta rediseñar todos los cursos que los profesores ya están dando, sino que puede ir proponiendo ciertas actividades donde los estudiantes comparen una respuesta de inteligencia artificial con un texto académico que el profesor anteriormente le proporciona a los Ujú, estudiantes. ujú. O que usen una imagen generada por IA como punto de partida para un análisis. Eso se me hace súper lindo Sí, además. sí, sí, sí. Lo clave es pedir, quiero insistir en esto, ese extra de reflexión, como así, oye, y ahora, ¿qué piensas tú respecto de, no? Y abrir como ese espacio de reflexión. Totalmente. Ese es el famoso valor añadido e indispensable. Agregar la parte humana que el profesor tiene, de hecho, pero que puede Sí, 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 incrustar en sus tareas y en su guía hacia los profesores. sí. Y para los alumnos, mi mejor consejo es, pues, que sean transparentes. Digan si usan la IA, díganlo y muéstrenlo. Ujú. Conviértanlo en un aliado para demostrar un pensamiento más profundo, no para ocultar la falta de esto, ¿no? De ese
ese pensamiento profundo, Katy. Sí, oye, Mac, pero no solamente para los estudiantes, Ah, o no, sea, claro. aquí yo diría, profesores, transparenten que ustedes utilizan inteligencia artificial y que no pasa nada. ¿Sabes qué? Es que todo el mundo está como temeroso de la crítica, ¿sabes? Sí. Como que, ay, el profe está, utilizando inteligencia artificial, como que si fuera algo que le baja la calidad Ujú, a ujú. su práctica docente, y Sí, es no, totalmente falso. sí. Ahí se Bueno, aplica la Mac, simetría también, ¿eh? exacto, Sí. total, 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 total. Bueno, pues hay que cerrar el podcast. Como siempre, es un placer diseccionar todos estos temas contigo. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Igualmente, Katy. Y pues a seguir rompiendo los paradigmas viejos, ¿no? Y empezar a abrir los nuevos o al menos vislumbrar por dónde se camina. Sí, total. Pues los dejamos por hoy. También queremos dejarles una pregunta y es, ¿han experimentado ustedes esta simetría en sus clases? ¿Cómo estudiantes y profesores están utilizando la inteligencia artificial de una manera simétrica? Y bueno, queremos escuchar sus experiencias. Claro que sí. Y nos escuchamos en el próximo episodio de aprendizaje, en el canal de aprendizaje, donde también hablaremos de cómo diseñar evaluaciones que estén a pruebas de la IA. Y recuerden, manita arriba o mano abajo también se vale. Nos vemos pronto. Gracias por estar. Bye. Gracias por estar.